día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Buenas tardes, amigos, qué gusto estar otra vez con ustedes. Nos encontramos en el programa de la mitología al alcance de todos. Y como siempre es un placer para mí saludar a Lorna, que está en los controles. Gracias, Lorna. Y a Alfredo Cerón, como siempre, que me acompaña en esta aventura de contar mitos y más mitos. ¿Cómo estás, Alf? Hola, Tere, buenas tardes, amigos. Lorna, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas felicidades a Lorna y a Tere, que fueron sus cumpleaños hace poquito. Y nos fuimos de parranda, ¿verdad? Nos fuimos de viaje, pero bueno, muchísimas felicidades. Así es, y bueno, tenemos muchas cosas que platicarles porque han de recordar que estamos en todo un ciclo que se llama Las letras y la mitología, o la mitología en las letras. El caso es que hemos ido avanzando de letra en letra y hemos ido platicándoles historias y mitologías que empiezan con las letras que nos toca estudiar. Y el día de hoy ya hemos llegado por fin a la letra M, Alf. ¿Qué te parece? Como que se nos ha hecho largo, pero por fin hemos llegado a la letra M. Bien, Tere, pues como tú decías, parecía largo, parecía que no acabábamos, pero creo que sí. Vamos avanzando bien. Hemos tenido algunas personas que han venido a platicar otros temas, también para no hacerlo un poquito tedioso, darle un poquito de movimiento al programa. Pero bueno, pues ya vamos en la M, ya vamos entrando a lo que es la recta final, ¿no? Así es. Bueno, pues como ya nos toca la letra M y hay una cantidad increíble de historias que contar, vamos a empezar. Y como siempre, bueno, le voy a dar el micrófono a Alf porque él estudió unos mitos muy bonitos y queremos, pues la verdad, llegar a lo máximo que podamos el día de hoy, porque tenemos que contar, pues entre unos pequeños mitos vamos a platicar también de las musas, vamos a hablar de Merlín, vamos a hablar de Melusina, vamos a hablar de infinidad. ¿Tú a quién traes? ¿A quién investigaste? Así es, Tere. Bueno, pues yo les voy a contar de dos personajes, son pequeñitos, por eso los voy a contar los dos, y después seguimos con los demás, ¿no? ¿Te parece? Me parece perfecto. Bien, pues vamos a empezar con el macho cabrío. ¿Qué te parece? Muy bien. Y este macho cabrío se dice que en Egipto los habitantes de Mendes veneraban a este animal y en general los egipcios nunca lo ofrecían porque representaba a su dios Pan, que tenía el semblante y las piernas de macho cabrío. Entre los griegos se inmolaba como al macho cabrío a Dionisios. ¿Por qué? Porque era el destructor de los viñedos. Por lo demás, el macho cabrío resultaba una montura muy corriente para Afrodita. ¿Cómo ves? O sea, ¿qué tal? Pues no era muy bien visto, no era muy bien recibido. Claro. Macho cabrío y bueno, pues, máxime en esas tierras que eran tan fértiles de los viñedos, pues que llegaran y que los destruyera, pues como que no era muy bien recibido, ¿no? Por supuesto que no. Muy bien. ¿Cuál otro traes? Pues traigo el de Mae de Aigua, que es el nombre con el que en las orillas de las Amazonas se designaba a una arrogante y temible mujer. Esta mujer tenía una mirada fascinante y se dice que arrastraba a las profundidades de las aguas del río a todos aquellos que cometían la imprudencia de contemplarla. Imagínate que... ¿No le gustaba que la vieran entonces? No, ¿qué tipo de mujer? ¿No? Por el simple hecho de que la contemplaban, agarraba a esa persona y la sumergía hasta lo más profundo de las aguas del río. Muy parecida a la Medusa, que si alguien veía a Medusa, pues ella los convertía en piedras. Claro. O a una diosa griega que también no le gustaba que la viera, ¿no? Claro. Bueno, yo fíjate que investigué un nombre que pues usamos muchísimo y luego no sabemos ni de dónde provienen. Es Mentor, fíjate, Mentor. Mentor es el hijo de Alcimo y Mentor estuvo encargado de la administración de los bienes de Ulises mientras él se fue a la guerra de Troya.
Y la diosa Atenea adoptó sus rasgos para acompañar a Telemaco durante su viaje hacia Pilos y también para auxiliar a Ulises en ahora sí que en la matanza de los pretendientes de Penélope. ¿Te acuerdas que cuando Ulises se va a la guerra, Penélope se queda sola y tiene muchísimos pretendientes que todos quieren que se case con ella? Y bueno, resulta que Mentor se hace cargo de todos los bienes y de todas las cosas que había dejado Ulises. Pero yo creo que no lo debería de haber hecho muy bien porque se aparece Atenea y Atenea es la que le empieza a sugerir y a asesorar de cómo debe de hacer las cosas. Y bueno, nosotros sabemos que en el lenguaje actual, pues un mentor es un guía o un maestro experimentado y benevolente que ayuda a alguien a salir adelante. Entonces, bueno, mentor era precisamente el hombre que ayudó en la administración de sus bienes a Ulises y por supuesto a Penélope. ¿Qué te parece? Ya vamos a saber de dónde viene la palabra mentor. Mentor, y mira que sí se ocupa bastante, ¿no? De repente lo escuchamos bastante esta palabra y bueno, ya sabemos cuál es su origen, ¿no? Y fíjate que a partir de este programa de la mitología hemos encontrado muchas palabras que están en la cotidianidad y a veces ni siquiera nos preguntamos de dónde proviene esta palabra. ¿Te acuerdas de cuando mencionamos a Anfitrión? Y decíamos que Anfitrión pues era un rey y este rey estaba casado con una mujer muy hermosa que se llamaba Alcmena. Sí. Y entonces fue un buen anfitrión precisamente con el dios Júpiter porque pues lo invitó a pasar una noche en su casa y además pues lo invitó a pasar una noche muy agradable con su propia esposa y entonces se convirtió la palabra anfitrión en una persona que te trata bastante bien cuando te invita en su casa. Claro, que te ofrece todo lo que tiene Así en su casa, es. ¿no? Bueno, ahí se fue la mujer, pero... ¿Y te acuerdas que también hubo otra palabra que encontramos que se usa en la medicina que se llama priapismo? Y encontramos que hay un personaje que se llama Priapo, que es el que da motivo a la explicación de una enfermedad que sufren algunos hombres que se llama priapismo, que consiste en tener una erección permanente. Y eso, de acuerdo a lo que nos contaba la doctora cuando nos vino a explicar estos temas, el priapismo es doloroso, es incómodo y a veces hasta vergonzoso para la persona que lo tiene. Y contábamos de Priapo, pues que era realmente un ser que cuando andaba en el bosque, pues espantaba a las ninfas, nada más que las ninfas lo tomaban a broma y pues él tenía un gran problema, ¿no? Que Claro. le causaba cierta vergüenza. Entonces, Claro, esas palabritas que vamos encontrando, mira, ahorita ya encontramos mentor, No, que y sí aparte, existió. por ejemplo, la que mencioné también, la voy a decir, la de la verga, bueno, pues sabíamos de dónde venía, ¿no? Ya encontramos que, bueno, es Es una parte de un barco. La parte perpendicular de la parte de arriba del mástil del barco. Y bueno, de ahí viene esa palabra. Y también Adri García nos hizo favor de comentar acerca del carajo. Ah, que también, ¿verdad? Es una parte Es del otra barco. parte del barco que está sobre el mástil. Así es. Y bueno, vamos viendo Vamos palabras. viendo que las palabras no son tan groseras ni tan complicadas como las habíamos pensado. Simplemente Todas tienen aquí. una explicación, ¿verdad? O por ejemplo, que comentaba también en el programa, ¿no? Lo del vergante, que era que se subía a esa parte de la verga y es donde avisaba si había parte rocosa, si había una isla próxima, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, vamos encontrando palabras y palabras que vale la pena explicarlas porque ahora ya con mucha más tranquilidad y conocimiento podemos también aplicarlas y explicarlas, ¿no? Por si algún día alguien dice, qué grosera, no, espérate, significa y ya explicas Claro. con toda paciencia y... Sí, con toda propiedad le dices, bueno, esta palabra es esto, Significa tal. significa esto y ya, ¿no? Bueno, oye, ¿y cuál otro mito traes? Bueno, fíjate que ahora ya les voy a hablar de Mamacocha. ¿Quién es Mamacocha? Mamacocha es el nombre con que los incas adoraban al océano. La consideraban como la diosa de las aguas, del mar, también diosa de los lagos y de los ríos. Y a esta madre del mar se le rendía culto para calmar las aguas bravas y para la buena pesca. Wow. Entonces, cuando el mar estaba embravecido o cuando los pescadores salían y querían tener una buena pesca y querían regresar con una buena pesca, bueno, pues entonces le pedían a Mamacocha que los ayudara y para tener tanto un buen camino como un buen regreso o una buena pesca. Era como la que celebraba. Así es, Qué bien, qué bonito. así es. Y si me permite les voy a comentar acerca de Macara. ¿Cómo? Macara. De este se trataba de un fabuloso monstruo de la mitología hindú. Solía ser representado en forma de gran animal marino
y existían determinados animales considerados sagrados, a los que se le daba categoría de Vahanas. Bueno, sobre los que también se dice que cabalgaban o volaban los dioses. Estos Vahanas, que era como una especie como de un vehículo, por Estago, en el que se transportaban estos dioses, y estos, a Makara, que era uno de estos vehículos, pues tenía esta categoría de Vahana o vehículo del dios Varuna. O sea, como que Makara era el vehículo principal de los dioses, pero del más principal que era de Varuna. Oye, y entonces ellos se transportaban en un vehículo. Así es. Y el vehículo volaba. Me imagino Sí. que para llegar más rápido, y bueno, esto era un evento sorprendente. Era Makara, era este monstruo. Bueno, pues sí, pero bueno, yo lo relacionaba como vehículo. Está interesante eso, ¿no? Porque vemos que sí se transportaban los dioses. Uno podría decir, es que los dioses pueden llegar a cualquier lugar cuando ellos quieran, pero ellos no, tenían esta especie de vehículo monstruo. Claro. Bueno, yo les voy a contar una historia, bueno, Alf y yo, porque los dos lo vamos a hacer, de un personaje que todos conocemos y se llama Merlín. Pues Merlín, como hemos visto en las historias de los caballeros, los hemos visto en las historias de el rey Arturo, también ha aparecido en La Dama del Lago, y bueno, se ha hablado muchísimo de Merlín. Vamos a ver el origen de Merlín, que es algo interesante de ir poniendo ahora sí que en su lugar. Se dice que Merlín supuestamente es hijo de un cónsul romano, nacido en la isla de Seine. Este personaje romano se dice que fue un guerrero, y este guerrero pues de alguna manera llegó hasta donde es lo que ahora conocemos como Gran Bretaña, y pues ahí es donde va a tener a este pequeño, y por cierto él ni siquiera se va a enterar de que este niño nace. Según otra leyenda, él era hijo de una virgen y del diablo. Imagínense nada más, de una virgen y del diablo. Y nació en el bosque bretón, al pie de un árbol. El asunto es que cuando un rey de ahí de Bretón manda construir una torre en ese lugar exactamente, pues resulta que cuando los albañiles colocaban las piedras para poder levantar esta torre, pues misteriosamente las piedras desaparecían. Entonces no se podía colocar ninguna piedra, no podían avanzar, y pues estaban muy preocupados. Entonces un mago le dice al rey que lo que tienen que hacer es que hay que sacrificar a un recién nacido al pie de ese lugar en donde quieren construir esa torre, porque con la sangre del pequeño van a regar los fundamentos, y entonces la torre se va a poder erigir y van a poder seguir con sus trabajos. Bueno, pues entonces empiezan a buscar a un niño que puedan sacrificar, y pues resulta que escogen al pequeño Merlín. El pequeño Merlín estaba en el bosque. Realmente cuando lo encuentran pues no era tan pequeño, diríamos era un jovencito de 7 años, y cuando lo van a sacrificar lo ponen en el suelo, y entonces empieza a hablar con una gran sabiduría, en donde los que ya están a punto de enterrarle la espada se quedan estupefactos, porque empieza él a hablar de ciertas presencias que hay alrededor de este evento, y en especial dice que en el lago hay ciertos fundamentos que están embrujados, y que ellos deberían de ir al lago, porque en ese lago, que está muy cerca de donde están alzando esta torre, pues viven dos dragones, que uno es rojo y uno es blanco, y por cierto son rivales, que constantemente se están peleando. Esto para nosotros ya se ha dicho que representa lo que sería a Inglaterra y a los sajones, es decir, que siempre están en guerra o estaban en guerra, y están tratando de llegar a acuerdos o de ver quién es el que ganará. Bueno, pues se quedan asombrados porque los mismos que lo van a sacrificar, que también son magos, pues empiezan a observar que este pequeño, siendo tan joven, pues tiene demasiada sabiduría y demasiada conciencia, y entonces consideran que esta puede ser una predicción. Y antes de que siguieran con este ritual, pues deciden ir a verificar exactamente en el lugar muy cerca del lago qué cosa es lo que hay, y empiezan a excavar.
En el momento en que están excavando, sale un gran pájaro blanco, y entonces este pájaro blanco, que es enorme, arrebata ahora sí que del encierro donde estaba Merlín, que estaba junto de ellos, pero estaba amarrado. Este pájaro rescata a Merlín y entonces empieza a volar, y por supuesto que se llevó a Merlín junto con él y lo devuelve al bosque en donde lo habían encontrado. Entonces Merlín se empieza a alimentar de hierbas mágicas y de frutos, él empieza a vivir solo, y resulta que pues se la pasa muy agradable porque ya que lo habían sacado de su lugar, y cuando regresa a su lugar, pues se empieza a observar que todo es maravilloso, que las plantas conviven con él, los animales que también, y pues empieza a observar que lo que él siente y lo que él percibe pues es una gran verdad. Se le atribuyen numerosos encantamientos a Merlín con el paso del tiempo, entre ellos la transmutación de las piedras, digamos, estas piedras que son llevadas a Inglaterra para hacer grandes castillos, pues se transmutan en determinadas piedrecillas más pequeñas para que no sean difíciles de transportarlas, y cuando ya llegan a Inglaterra, pues ya vuelven a su tamaño normal. Pero él también empieza a observar que había ciertos círculos mágicos en donde él se quedaba en medio y podía utilizar su espada, una espada flamígera que tenía, y entonces podía provocar cualquier actividad que él decidiera. Es decir, que hiciera aire, o que lloviera, o que se apareciera una hada, o lo que fuera que él quisiera, lo podía hacer cuando estaba en su círculo mágico. Cierto día, pues caminando muy cerca del lago, observa a una mujer bellísima, que por cierto se llama Viviana. Esta hada es hermosísima, es una hada que está provista de poderes y son tan grandes como los que el mismo Merlín tiene. Y con el tiempo pues se hacen amigos, y él invita a esta hada a entrar muy seguido en su círculo mágico. Ellos dos hacen rituales de amor, rituales mágicos, en donde se juran eterno amor y proteger a su amor por siempre. Y bueno, se dice que Merlín y Viviana pues viven un romance muy muy grande, y Merlín invita a Viviana a recorrer toda Europa. Se dice que se van en un caballo que es de lo más rápido que puede existir y que vuela. Sin embargo, un día Merlín olvidó su espada y en consecuencia los enemigos los pudieron observar y empezaron a ser perseguidos. Vivian con su varita mágica tocó entonces un roble, era un roble inmenso, que se convirtió al instante en un palacio de cristal. Ahí, en ese palacio de cristal, entraron y desaparecieron de los enemigos por siempre. Y este castillo también, por supuesto. Se dice que Merlín y Vivian vivieron un amorío inmenso, divino, pero Merlín se tuvo que separar de ella. Se dice que Merlín se va convirtiendo en un ser más prudente, en un ser adivino, en un ser que después de que tiene que vivir la pérdida de Vivian, porque ella se tiene que retirar, pues empieza a recorrer nuevamente los bosques, y pues él empieza a observar que su mundo, su Bretaña, pues está muy desorganizada, hay luchas, hay cosas terribles, y bueno, pues al final de cuentas él empieza a hacer como ciertas magias en su círculo mágico para poder poner orden precisamente en lo que sería la Bretaña que él conocía. Y sus historias son muy, muy grandes y sobre todo muy contundentes para ver cómo es que de repente en determinadas épocas Bretaña, cuando estaba en guerras intestinas y luchando unos con otros y con invasiones terribles, pues él es el que decide empezar a poner orden, y para esto pues tiene que utilizar muchos trucos mágicos y a mucha gente, que al final de cuentas pues podríamos decir que fueron utilizados a su beneficio, pero era a beneficio de Bretaña. Bueno, eso por su preocupación, ¿no? De que todo, tratar de arreglar un poquito tanto desorden, ¿verdad? Desorden que había, ¿no? Así es. Pues fíjate, deja comentarte también que a comienzos del siglo XIII, Robert de Boron escribió un poema en el que describió a Merlín como una especie de anticristo, hijo de una religiosa y de un demonio.
pero le administran el bautismo y se convierte en consejero del rey Uther. Se dice que le ayuda en la lucha y victoria contra los sajones, y luego contribuye a la fundación de la Tabla Redonda. Se propone la búsqueda del Santo Grial, que era la copa tallada en una esmeralda, que se dice que utilizó Cristo en la Última Cena, y donde José Arimatea recogió la sangre del Señor, o quizás se trataba del caldero sagrado de la mitología céltica, provisto de maravillosos poderes y deseado por los dioses y los semidioses, que también, por decir, era objeto de pues muchísimas historias, muchas epopeyas, muchas luchas que trajo toda esta historia, ¿no? Tras lo cual se retira al bosque, donde el hada Viviana, o Niniana, también se le conoce así, lo tiene encerrado en un círculo mágico. Fíjate, eso es lo interesante, porque a pesar de que Viviana se retira de él, de viajar con él, de ayudarlo a hacer sus magias, cuando ella se retira, y sabemos porque hemos platicado de los caballeros y de Merlín y del rey Arturo, cuando ella se retira al lago y se va a vivir al lago, ella hace un círculo mágico en donde ella y Merlín, aunque sea no físicamente que esté Merlín, pero sí pone su nombre, el nombre de Merlín, ella y Merlín viven eternamente. Y entonces ya cuando Merlín sabe que ya es su tiempo de retirarse porque ya es muy viejito, etcétera, pues se regresa con Vivian, y Vivian lo está esperando porque lo ha protegido durante todo el tiempo. ¿Será como un amarre? Pues sí, ¿no? Yo creo que sí, finalmente él regresó con Vivian. Y él quedó ahí en ese círculo, ¿no? Así es. Está bonita la historia de Merlín, ¿no? Así es. Bueno, cuéntanos otro mito. Bueno, pues fíjate que les voy a contar el de Memnón. ¿Quién es? Memnón es hijo de Titón y de la Aurora. Se dice que acudió con 10,000 persas, otros tantos etíopes y un gran número de carros en ayuda de Troya, hacia el 10º año de su sitio. Se distinguió por su valor y mató a Antíloco, hijo de Néstor. Pero Aquiles lo atacó y lo hizo caer a sus pies después de un feroz combate que libraron ambos. Desesperada, la Aurora fue con los ojos bañados en lágrimas a arrodillarse a los pies de Zeus, y le suplicó que concediese a su hijo algún privilegio que lo distinguiera de los mortales, y le dijo que si rehusaba concederlo, dejaría de iluminar el mundo. ¿Cómo es? O sea, le fue a pedir, pero aparte le advirtió que si no le ayudaba... Casi lo amenazó, ¿no? Casi lo amenazó, y bueno, por amenazar a Zeus... Pues sí, no porque era nada. Aurora es la que amanece, no, bueno, la que provoca el amanecer. Exactamente, Ajá. exactamente. Entonces, bueno, pues si no le cumplía sus deseos, Zeus, pues iba a dejar de iluminar el mundo, como les comenté. Bueno, pues Zeus accedió a la súplica que le hizo Aurora e hizo encender una hoguera. Se dice que de las cenizas vieron surgir infinidad de aves que dieron 3 vueltas alrededor de la hoguera, y la cuarta se separaron en 2 bandadas. Se batieron con tal furor que cayeron cerca de la hoguera como víctimas inmoladas a las cenizas de las que había surgido. Se dice que estas aves eran negras, parecidas a los gavilanes, y que todos los años acudían del país de Cisique para repetir el combate y barrer a un espacio el sepulcro de Memnón, donde se dice, por cierto, que en ese sepulcro no crecía ningún árbol, ninguna hierba, nada. Estaba completamente inhóspito, desértico. Y bueno, se dice que esto únicamente era regado con sus alas mojadas con las aguas del Esepo, pero aún así no crecía nada. No obstante, este homenaje no calmó la aflicción de Aurora, que desde entonces viene derramando lágrimas todos los días, llorando por su amado. Y se dice que estas lágrimas que Aurora derrama todos los días es lo que forma el rocío de todas las mañanas. ¡Ay, qué bonito! Oye, yo sabía que el rocío, alguna vez leí que era la verdadera ambrosía de los dioses. La ambrosía de los dioses, que es la que los mantiene vivos, súper fuertes, sanos, saludables, ¿qué más dirían? Jóvenes. Y entonces, este rocío es el que la diosa Ike bajaba todos los días a recoger para llevárselas a los dioses como alimento. Y ahora, bueno, pues es otra historia, ¿no? Nos está diciendo que son las lágrimas de Aurora. Son las lágrimas de Aurora, exactamente, que es ese rocío de todas las mañanas. Oye, qué interesante está eso. Fíjate que dentro de la letra M, por supuesto, pues hay una cantidad de historias impresionantes y bellísimas. Pero yo no quiero dejar pasar a la historia, cuando menos unas cuantas palabras, de
un dios solar que se llama Mitra. Es un dios solar olvidado durante la religión persa. Era realmente un dios importantísimo, ha sido olvidado por supuesto, y Zoroastro predicaba a favor de este dios que es Mitra. Se dice que Mitra pasó de los persas a los frigios y de estos a los romanos. Mitra fue adquiriendo atribuciones nuevas hasta llegar a ser el dios del bien, llamado Ahura Mazda. Él era el protector de la vegetación y salvador de los hombres. Entonces, a partir de este dios que es Mitra, se empieza a dividir lo que es el bien, lo que es el mal, y cómo los hombres deben elegir por el bien. Se dice que Mitra va a perdurar un buen tiempo, porque también fue el patrón de los soldados y de sus ejércitos. Entonces, como los soldados pues andaban por muchos lugares, dejan todo este conocimiento en diferentes poblados, ciudades, países. Sus ritos se celebraban en cuevas y criptas subterráneas y se basaban en una purificación, es decir, en una especie de bautismo, una cena con pan y con vino y un banquete sagrado. Y aquí quisiera yo detenerme un poco porque es muy importante que nosotros observemos que la mayor parte de las ceremonias que se hacen en la religión católica provienen de Mitra, porque todos los rituales que se supone hace Jesús, el Cristo, Jesucristo, son parte de todo lo que se aprende a través de Mitra. Es decir, el bautismo, pues sabemos todos que el bautismo para los católicos es importantísimo porque se copia un evento que Jesucristo hace junto con Juan el Bautista, pero esta costumbre venía de los antiguos persas. Bueno, también tenemos que Mitra provoca que se haga una cena con pan y vino. Esto se llamaría el banquete sagrado. Y todos nosotros sabemos que pues realmente el catolicismo también hace este evento del pan y el vino en todos los rituales religiosos. Por supuesto que es el punto más importante, que es la consagración, ¿no? La consagración en una misa. Es la representación de esta cena con pan y vino. Y bueno, cada año se hace una representación mayor cuando se celebra la última cena. ¿Te acuerdas que hemos hablado mucho de eso? Uh-huh. Y bueno, también tienen una serie de ceremonias con el fin de que el ser humano pueda ascender y que pueda tener una vida mucho más consciente de sus actos, entendiendo que debe de decidir por el camino del bien. Entonces Mitra es un personaje muy importante que deberíamos de rescatar y platicar más de él, porque muchos de los rituales, tanto de los egipcios como de los judíos, inclusive de los católicos, pues vienen desde aquel entonces. ¿Cómo ves? Qué interesante Mitra, ¿verdad? Y del casi no platicamos nada. Casi no se platica nada, así es. Bueno, cuéntanos uno chiquito antes de irnos a la pausa. ¿Qué tan chiquito? Pues chiquito. Ahí les va uno chiquito. Les voy a hablar de mamaconas. ¿Cómo? Mamaconas. Ah, ok. ¿Qué es? ¿Quién es o qué? Bueno, mamaconas es el nombre que los incas le otorgan a las más ancianas de las vírgenes consagradas al sol. Estaban encargadas del gobierno de las jóvenes. ¿Las mamaconas? Las mamaconas, así es. O sea, eran las... Sí, me dijiste chiquito. Ajá. Eran las ancianas... ¿qué te puedo decir? Pues podrían ser como las reverendas o cuidadoras, la madre protectoras de superiora. Las jóvenes, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero eso es en el pueblo inca. En el pueblo inca, así es. Qué interesante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a platicar vamos a platicar de Melusina. Melusina es la hija de Merlín. Es un tema que a veces pues no sabemos todos bueno, la mayoría no sabemos que Merlín tuvo una hija y es muy importante. Y también vamos a hablar de las musas, ¿qué te parece? Bien, y vamos a mencionar todas las musas. Uh-huh. ¿Verdad? Vamos a ver a qué se dedican las musas, de quiénes son, hijas, y cuál es su diferencia de las musas con las gracias. Perfecto. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un instante. Es momento de descubrir nuestro propio mito. Regresamos. Amigos, ya estamos de regreso en el programa de la mitología al alcance de todos y acuérdense que hoy estamos hablando de la letra M.
Y de la letra M, pues nos faltan un montón de historias que platicarles, todas muy bonitas, pero tenemos que entrar a un tema de un personaje que poco sabemos, o cuando menos yo hasta esta semana que me puse a investigar qué era lo que íbamos a hablar, pues encontré un nombre que se llama Melusina. Fíjate, Melusina, ella es nacida de los amores que tuvo Merlín con Viviana. ¿Te acuerdas que Viviana era la hada del lago, con la que Merlín tuvo romances todo el tiempo y que Viviana siempre lo mantuvo dentro de un círculo mágico? Aunque él no estuviera con él, ella lo tenía energéticamente para protegerlo. Bueno, pues de esos amores nació esta pequeña que se llama Melusina. Y Melusina va a tener una historia pues así como que un poco extraña y complicada. Se dice que Melusina pues se enamora de un señor que se llama Raimodín. Él es hijo de un del conde de Forez, descendiente de una familia bretona, a quien se le conoció como un personaje muy importante dentro de esa dinastía. Bueno, pues se conocen en un bosque. Cuando se conocen, pues se ven por primera vez siendo muy jóvenes. La primera mirada es así como que brillante, como si los dos se hubieran reconocido de vidas pasadas, y con el tiempo pues de hecho se ven de niños, su mirada brilla, se entiende que se conocen de otro momento pero no saben de dónde. Como son muy pequeños pues no pueden platicar ni nada, pero pasa el tiempo, pasan muchos años y se vuelven a ver. Se vuelven a ver en un hermoso baile en donde Melusina y este joven que se llama Raimondín pues bailan juntos y deciden que este amor que surge de sus ojos, fíjate, de sus ojos, es un amor que no pueden echar a la borda o desperdiciar, y entonces a pesar de todos que estaban en contra de esa boda, pues ellos deciden casarse. Muy bien, pues ya que se casan, hacen un gran castillo y pues empiezan a vivir muy felices. Sin embargo, cuando empiezan a tener hijos, pues empiezan a ver los problemas. Se dice que ellos tuvieron 8 hijos, fíjate, y cada uno tenía una particularidad. Es decir, cada uno nació con una tara física diferente. Entonces empiezan pues a vivir tristes porque estos niños, a pesar de que tienen esta tara, pues como que no los pueden sacar, no los pueden mostrar, no pueden vivir a gusto porque la sociedad pues los rechaza demasiado, les hacen groserías a los niños y ellos deciden protegerlos y cuidarlos en su castillo. Briam es el primogénito, se dice que tenía la cara demasiado ancha y un ojo azul y el otro colorado, fíjate. Odón, el segundo, tenía una oreja del tamaño desmesurada. El tercero, que era Guión, tenía un ojo más alto que el otro. Luego Antoniette exhibía en la mejilla como un rasguño de león muy grande. Luego Renault solo tenía un ojo, pero que le servía para verlo todo hasta 21 leguas de distancia. Imagínate la capacidad de ese ojo. Luego Joffrey tenía un diente demasiado descomunal que sobresalía más o menos 1 pulgada, lo cual pues era demasiado extraño ver a este jovencito con ese diente tan grande. Luego está otro hijo que se llama Froimond, tenía un lunar peludo en la nariz, y del último no se recuerda el nombre, pero tenía 3 ojos, uno de ellos en medio de la frente, y este pequeño pues se hizo monje. Entonces diríamos, esta es la historia de Melusina, de la Melusina humana, pero tenemos otras historias, Alf. ¿Tú qué conseguiste de historia de Melusina? Sí, oye, pues no eran nada agraciados. No, los niños no, pero ella era muy hermosa. Ella era muy hermosa y ellos nada. Por eso estaba sorprendida de haber tenido estos niños, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿puedo mandar un saludo? Sí, claro. Perfecto, quiero mandar un saludo a Sakura, que nos está escuchando, también a Flor, y un saludo especial le comenté ayer a Grace. Ah, claro. Grace de Zona Esmeralda, que nos dijo que nos iba a escuchar. Grace, un saludo, buenas tardes. Y gracias. Qué bueno que nos están escuchando. Muchas gracias, amigos, por escribir y por tener y tomarse el tiempo para escuchar este programa. Muy bien, pues dicho lo cual, déjame seguirte comentando de Melusina. Y se dice que había recibido de su madre, que era una hada acuática como ella, el poder de transformarse en sirena.
y regresaba al río todos los sábados para bañarse. Cuando desposó con Raimondín, le hizo prometer que nunca trataría de verla ese día. Todo salió bien hasta que el conde de Forez, que era hermano de Raimondín, convenció a este para que ajuerease con la punta de la espada un tabique de la habitación de su mujer. O sea, ¿qué quiere decir? Pues quitar un tabique, ¿no? Ajá. De la habitación. Y entonces, de esa manera, sorprendió el secreto de esta, quien huyó al ver esto, que la estaban viendo, huyó llorando desesperadamente por la ventana del castillo de Lusignan, y nunca más fue vista en vida. O sea, escapó. Escapó, sí, o sea, pues la vieron, la espiaron, la vieron, y bueno, pues ella salió llorando. Jamás, y como era una hada, pues podía salir volando de cualquier lado. Claro, y jamás fue vista en vida, como te comenté. Casi abandonó a sus hijos, abandonó todo. Así es. Pues qué cómoda. Pero fíjate, cuenta la historia que desde ese entonces, cada vez que va a morir un señor de Lusignan, se aparece en una torre del castillo, al anochecer, vistiendo una larga túnica de color malva, rodeada de ciervos y ciervas, y lanzando un agudo lamento. ¡Qué miedo! Entonces, cuando ella aparece es porque un señor de ese castillo va a morir. Así es. No, y luego con ese lamento, qué peligroso. Imagínate, y qué miedo, ¿no? Pero, qué miedo, pero aparte, estamos hablando de una hada que desapareció, nunca más volvieron a saber dónde se había quedado, y bueno, se convierte en el aviso de una posible pérdida. Sí, pero todo por una indiscreción, ¿no? Fíjate que en Bretaña existen muchísimos altares dedicados al hada Melusina. En lenguaje corriente, la expresión de los secretos de Melusina designa los trucos que usa una mujer para embellecerse y esconder sus faltas, si es que tuviera alguna. Y entonces ahí viene la relación de el por qué ella desaparece en el momento en que cortan con la espada un tabique para asomarse a la habitación de Melusina, y se dan cuenta de que ella está escondiendo seguramente sus faltas. Y entonces aquí ya podemos unir todo el mito, porque Melusina tiene 8 hijos. Esos 8 hijos no nacieron bien, todos tienen un problema, tienen una tara. Entonces lo que Melusina quiere esconder son las taras que tienen esos hijos o estas creaciones de ella, simplemente por el hecho de que ella es hija de 2 magos, y entonces ella quiere esconder toda la sapiencia, la inteligencia, la magia que tiene, que no es bien vista por los humanos. Entonces Melusina, con tanta magia, con tantas posibilidades que tenía heredadas de la diosa del lago, la diosa Vivian y de Merlín, pues las cosas no le salieron bien, fíjate nada más. Sin embargo, Lorna también investigó de Melusina y nos tiene algún comentario. ¿Cuál es, Lorna? Cuéntanos. Es muy interesante, ¿eh? Así es. Hay una marca de café que todo el mundo conoce, que tiene a Melusina en el logotipo, y decimos, ¿por qué es tan famosa? Pues algo tiene que ver. Es la marca donde te preguntan tu nombre y te lo ponen en el vasito. Exactamente. Bueno, de todas maneras la voy a decir ahorita. Total. Bueno, el origen del nombre de este café se encuentra en la novela de Herman Melville en Moby Dick. En dicha novela, el primer oficial de la nave es el capitán Ahab y se llama Starbuck. Respecto al logotipo, muy poca gente sabe que se trata de una melusina y no de una sirena. La diferencia radica en que la sirena es un ser mitad mujer, mitad ave, y la melusina es una nereida de doble cola. En un principio era en tinta negra y solamente era un grabado del siglo XV, y luego pasó a un color verde oscuro con negro, y la melusina se estilizó y llegó a considerarse obscena, y entonces, bueno, dicha imagen se censuró y después la empezaron a estilizar. Y bueno, hablando acerca de esta melusina, pues ya estilizada, enmarcaron a la melusina en un círculo verde rodeado por el nombre de la marca, basado en una ilustración francesa. Y después, en 1971, era solamente en color blanco con marrón, y ya en el 87-92 ya es la que conocemos como la melusina con la doble cola, y a finales del 2006 se volvió a estilizar con motivo de los 35 años de la empresa, y es la imagen que tenemos ahorita.
Fíjate, ¿Qué tal, fíjate, déjame hacer un comentario también adicional, que esto que comentabas tú de que se censuró es porque la Melusina antes aparecía con los pechos descubiertos, Así es. mostrando los pezones. Entonces se censuró, se escandalizó este logotipo y se decidió o de alguna manera obligaron a la marca a poner el cabello encima de los pechos para que no se mostrara tanto el cuerpo femenino, ¿no? Y ese Eran los logotipo- secretos de Melusina. Eran los secretos de Melusina, probablemente. Y de esa manera es como hasta el día de hoy está ese logotipo con el cabello encima en el pecho. Sí, muy cierto. Qué interesantes historias. Fíjate todo lo que salió de la hija de Merlín. De Merlín. Para empezar, Nada poco del agua. sabíamos que Merlín había tenido una hija, ¿no? Así es. Y bueno, y que ahora acaba siendo comercializada en un café muy famoso, ¿no? Bueno, fue en un café en donde la comercializaron. Bueno, pues no cabe duda que te digo que todo esto nos lleva a entender todo lo que cotidianamente está a nuestro alcance, pero a veces no vemos más allá. Y fíjate que, si me deja hacer un comentario, cuando vas a aprender estos tipos de temas, estos nombres, estas circunstancias, de repente pues vas a una plática, ves una película en la televisión, vas al cine, etcétera, y empiezas a encontrar muchos detalles Así es. y se vuelve todavía más interesante. La vida se vuelve más interesante porque seguramente el que puso este logotipo de Melusina en el café sabía muy bien lo que estaba haciendo, Claro, por supuesto. conocía. Y entonces los demás no lo sabemos y cuando lo sabemos decimos, es que ahí hay un secreto. Y seguramente es el secreto de hacer buen café, porque Melusina tiene que ver con los secretos de las mujeres. Y hacer café es un secreto, hacerlo bien. Y bueno, ahí ya se vendrían muchas más historias. El café lleva agua, tiene que ver con la diosa hada, el hada del agua, que es una sirena, dijiste, ¿verdad? ¿Es una sirena? Con una Nereida. nereida con dos colas, imagínate. Sí, porque qué la interesante. sirena tiene una cola nada más, ¿no? Ajá, sí, cierto, fue la diferencia. Bueno, pues ahora vamos a pasar al tema de las musas, ¿qué te parece? Bien, porque bueno, aquí lo que comentamos hace rato, aquí también vamos a encontrar mucha información acerca de las musas. Para empezar, ¿cuántas eran? ¿De dónde eran? ¿De ¿Qué dónde eran? hacían? ¿De dónde salió todo este nombre de las musas? Que me platicabas que los museos tienen ese nombre porque se inspiraron en las musas. Sí, se Y- llaman museos porque viene de la palabra musas. Así es, y las musas son las guardianas de las bellas artes, y entonces ahí es donde hay que checar cuáles se consideran las bellas artes. Pero fíjate, las musas tienen un origen como de torbellino o de tormenta que llega. Se dice que las musas son originarias de Tracia, región considerada por los griegos como el país de las luces. El propio nombre tenía un significado simbólico de tierra de la doctrina pura y de la poesía sacra que emana de aquella. Imagínate, ya nos está diciendo que todo tiene que ver con una poesía, con una doctrina, con una necesidad de que haya luces cuando se mencionan estas poesías. Entonces, se dice que en un principio estas inspiradoras de la poesía, el canto, el arte, la belleza, pues en un principio eran solamente 3 diosas, eran las 3 diosas de la montaña, así se les conocía. Realmente no tenían ninguna atribución concreta que se limitara a inspirar a los cantos dirigidos por algún personaje o alguna música en especial, sino simplemente eran las diosas de las montañas que inspiraban todo lo bello. Se dice que estas 3 primeras diosas eran las que acompañaban a Apolo. Sin embargo, con el tiempo, las musas fueron incrementándose y cada vez eran más las jóvenes que se dice acompañaban a Apolo. Fueron estas 3 musas primeras las que enseñaron a la esfinge, ¿te acuerdas de esa historia? El acertijo que pregunta a la esfinge a todos los paseantes o los turistas o los viajeros, que tiene que ver con qué cosa es lo que camina con 4 patas, luego con 2 y luego con 3, y bueno, creo que todos lo sabemos. Entonces, estas 3 musas son las que inspiran a la esfinge para pensar en eso, y bueno, ya se convierte en una historia simpática, en donde, bueno, pues todos fallaban hasta que alguien dijo, es el hombre que camina de bebé con 4 patas, de adulto con 2 y de viejito con 3. Y bueno, fueron las musas las que intervienen para que la esfinge se inspire en esta pregunta.
Sin embargo, con el tiempo se dice que las musas son hijas de Zeus y de la diosa Mnemosyne, es diosa de la memoria. Se dice que también han comparado que estas jóvenes hermosas son hijas de Urano y de Gea. Sin embargo, hasta la fecha se sigue mencionando que son hijas de Zeus y de Mnemosyne, que es la memoria. Pues estas doncellas son de espléndida belleza, de una encantadora voz, de un encantador cuerpo. Ellas pues inspiran a todos los dioses del Olimpo a hacer cosas hermosas, benévolas y bellas que deben de perdurar y que deben de quedar en la memoria de los dioses y en la memoria de los seres humanos. Por eso, cuando vamos a un museo, ¿qué es lo que encontramos en un museo? Encontramos la memoria de las bellas artes que están dirigidas precisamente para que el ser humano se una con estas bellezas y con digamos, esta inspiración que recrean las musas. Se dice que ellas también en algún momento tienen un sentimiento de amor, de sufrimiento, de algarabía, de emoción. Ellas recogen todas las emociones. Fíjate que cuando Orfeo muere, Orfeo es el dios de la música, pues ellos recogieron todos los miembros de Orfeo y lo enterraron en el Olimpo. Y en ese entierro, digamos, crearon muchas poesías, muchos cantos, mucha música, en honor a este hombre al que ellas habían inspirado para hacer música muy hermosa. Pero en lo terrenal, estas diosas se dice que son protectoras de las artes, como hemos dicho, dan inspiración a los poetas, refrescan la mente de todos los que se quieren acercar a ellas, y se dice que ellas siempre están cuando uno las llama. Entonces aquí tendríamos que checar algo muy importante, porque las diosas y las musas pues se van a acercar a uno cuando las llama. Y entonces diríamos, las musas son como los pensamientos, las ideas, las ilusiones que tenemos todos y que nos inspiran a hacer cosas hermosas. Fíjate que también deja comentarte que se dice que las musas estaban sentadas cerca del trono de Zeus y se dedicaban a cantar acerca de la grandeza y del origen del mundo, de sus habitantes y de las gloriosas acciones de los héroes de Grecia. Entonces, bueno, pues aparte de todo esto, pues tenían con sus cánticos, encantaban ellos con sus cánticos. Aunque en la cuestión de que tú comentabas de Orfeo, sus cánticos eran muy tristes, tremendamente tristes. Así es que lo que querían demostrar era el sentimiento, y cómo el sentimiento tanto de alegría como de tristeza se podía dirigir hacia una obra de arte que es la canción, la poesía, el drama. Claro. Y pues ellas lo podían representar de una manera hermosa. Fíjate que fue exactamente en el siglo IX antes de Cristo cuando Hesíodo enumera 9 musas, cada una protectora de una actividad determinada, y todas eran dirigidas por el báculo de Apolo. Se dice que Apolo es el que guía a las musas, es el que enseña a las musas a sacar esa inspiración, esa creatividad, ese sentimiento que debe de ser expresado para que los humanos y los dioses lo puedan apreciar. Y a partir de ahí, pues vamos a ver que las musas son 9, que tú nos traes precisamente los nombres de cada una de estas musas. ¿Cuáles son? Claro, con gusto. Déjame, te voy a comentar el nombre y musa de qué eran. ¿Te parece? Sí. Bueno, pues mira, vamos a empezar con Calíope, que era la musa de la poesía y la más espléndida de las 9. También tenemos a Clio, que era la música de la historia. La musa de la historia. La musa de la historia, perdón. Tenemos a Euterpe, que era la musa protectora de los tocadores de flauta, o también era la musa de la música, ¿no? Así es. Muy bien. Tenemos también a Melpomene, que era la musa de la tragedia, del arte lírico. Terpsicore, que era musa de la poesía lírica y de la danza. Erato, musa de la poesía erótica. Plimnia, que era la musa del arte mímico. Urania, que era la musa de la astronomía. Y Talía, que era la musa de la comedia. Pues qué tal, aquí tenemos todas las musas. ¿Me las puedes enumerar ya sin decirme qué hacen? O sea, de corridito todas ellas. Claro, Calíope, Clio, Euterpe, Melpomene, Terpsícore, Erato, Plimnia,
Urania y Talía. Ok, 9 diosas. Bueno, 9 musas. pues se dice 9 musas, que estas musas en el inconsciente masculino encarnan, digamos, en una imagen nostálgica cuando el hombre, pero fíjate, aquí hablan del hombre, tiene esas horas de tribulación, de tristeza, de angustia, y entonces les llega la inspiración y escriben las cosas más maravillosas que uno se podría imaginar. Entonces, cuando nosotros hablamos de las 9 musas, cada una tiene una misión importante. Por ejemplo, para los astrólogos, astrónomos, pues Urania sería la musa de la inspiración para observar el movimiento de los planetas, observar los ciclos, observar cómo es que los planetas van teniendo ciertas figuras geométricas o las van haciendo. Luego, por ejemplo, Erato es la musa de la poesía erótica, como nos decías, y bueno, ella puede inspirar a hacer maravillas cuando un hombre se siente deseoso o enamorado de una mujer, y pues qué cosa le inspira este erotismo, y puede hacer pues una poesía, un canto, lo que sea, en base a lo que le van inspirando cada una de las musas. Muchas veces se idealizó a estas musas y se les hizo así como grandes tributos, grandes templos, en donde los artistas iban a orarles a estas musas para que se les aparecieran. Entonces, en un tiempo, pues se hizo un gran templo a estas musas. Por supuesto que las musas eran origen de inspiración, y exactamente en Beocia se hace un culto muy grande a estas musas, donde el templo es tan hermoso, que en la entrada estaban las 9 musas. Las 9 musas recibiendo a todos los artistas que querían tener como inspiración algún evento importante en sus vidas, y entonces acudían a ellas para que les surtieran y los apoyaran en todos los trabajos que querían hacer. Se dice que también las musas siempre van acompañando a Apolo, y Apolo, que también es el dios de la música, pues junto con ellas amenizaba los banquetes del Olimpo, y los poetas se inspiraban en estos eventos hermosísimos y graciosos. Las musas son unas hermosas mujercitas que por donde van dejan inspiración, dejan maravillas, dejan sentir que uno debería consagrar su espíritu o su alma a la realización de artes, y esas artes pues nos da la posibilidad de que ¿cómo decirte? Que pasen durante todo el tiempo, y que eso que se llaman ahora museos pues puedan guardar todas estas historias de las inspiraciones que las musas causaron en ciertos artistas. Así es, Tere, y ahora que hablabas de templos, pues también tenemos nosotros, nuestros amigos, una recomendación ahora que vayan al Palacio de las Bellas Artes. Fíjense en la parte de arriba de dentro de Bellas Artes, en donde están los vitrales, y ahí están las 9 musas. Ahí las pueden ver. Claro, y es una cosa maravillosa cuando las ves y ahí están los nombres de las musas. Están las musas y están cada una con su nombre. Muy bonito, porque empezamos a observar que, como decíamos hace rato, los mitos que vamos aprendiendo se te van apareciendo en la vida cotidiana, y entonces empiezas a ver por qué la musa fulana, por qué la otra musa, por qué en un lugar solamente está una musa. Bueno, pues todo depende de qué tipo de lugar sea que esté inspirando, ¿no? Claro, pero vayan, amigos, vayan a Bellas Artes, entren a lo que es donde están las gradas, en la parte de abajo, volteen hacia arriba, y ahí en ese vitral, muy bonito por cierto, enorme, van a encontrar a las 9 musas, con cada una con su nombre, y van a ver que es algo bellísimo poderlo observar desde ahí. Pero fíjate que a pesar de la importancia que tienen las musas y que la han tenido durante toda la vida, aparecen en muy pocos mitos, y nosotros queremos saber, bueno, ¿y qué pasó? Cuentan una historia de las musas con todos los dioses, pues es muy raro encontrar algo. Y yo encontré una. Según una leyenda, el rey Piero de Pieria, en Tracia, tenía 9 hijas que eran muy hábiles en el arte del canto. Estaban tan orgullosas de esta virtud que decidieron viajar hasta un lugar que se llama Helicón para retar a las 9 musas. Imagínate, las 9 hijas de este personaje se van a Helicón para decirles a las 9 musas: cantamos más bonito que ustedes. Bueno, pues ellas llegan a este lugar y resulta que se aparecen, y ahora sí les mandan a avisar a las musas que
ellas, estas 9 jovencitas humanas, les van a demostrar que cantan más hermoso que las 9 musas. Bueno, pues las 9 musas aceptan y dicen, vamos a escucharlas, ¿por qué no? Tienen la oportunidad de demostrarnos que de veras cantan hermoso. Bueno, pues estas 9 humanas entonaron una canción maravillosa que incluso los pájaros se enmudecieron nada más de escucharlas, de escuchar sus voces tan hermosas, y luego las musas también quedaron fascinadas, se quedaron conmovidas con esta hermosísima canción. Y bueno, las jovencitas humanas pues creían que ya habían logrado todo, porque pues habían demostrado que de veras su voz era sensacional. Bueno, pues a pesar de que las musas estaban sorprendidas de lo bello que habían cantado, pues empiezan a entonar una canción y pues realmente se quedan todos atónitos, porque las musas cantaban como verdaderos ángeles. Si las humanas habían cantado hermoso, las musas estaban superando esta capacidad del canto. Yo creo que honor a quien honor merece, ¿no? Las musas son las musas. Claro, recordaba ahorita, me venía a la mente acerca del mito de Aracne, ¿no? Cuando se atrevió a retar, ¿no? A retar a Atenea, ¿qué tal? Sí. No, y cuando sí que también reta a Afrodita. O sea, hay muchas humanas que se atreven a retar a las diosas. Uh-huh. Y bueno, pues estas chicas, ya después de que oyen a las musas, pues se quedan sorprendidas de que realmente pues ellas cantan bonito, pero las musas cantan más. Entonces las musas se ponen enfrente de ellas y le dicen, ok, ya quedó claro quién canta mejor. Y bueno, las humanas pues se sienten apenadas y avergonzadas de que pues en su pueblo les decían que cantaban muy bonito, pero no era para tanto. Entonces las musas, para enseñarles que no hay que ser tan pretenciosas ni tan vanidosas, pues deciden convertirlas en unas terribles urracas. Y entonces las pobres jovencitas, pues lo único que pueden hacer a partir de ese día son graznar, porque ya no pudieron volver a cantar. Entonces fíjate, también las musas son vengativas, igual que lo fue Atenea, como tú dices, con Aracne, e igual que lo fue Afrodita con Psique. Entonces, bueno, cuidado y te quieres poner al tú por tú con las diosas, que no es correcto, y tampoco con las musas. ¿Cómo ves, Interesante, ¿no? Interesante y tremendo, y como te decía, bueno, pues honor a quien no lo merece, ¿no? No te puedes poner a competir con quien no vas a ganar, ¿no? Claro, no es posible. No es posible. Pero fíjate, yo les había prometido en este programa que íbamos a hacer una diferencia entre lo que son las gracias y lo que son las musas. Entonces, bueno, nos puedes contar quiénes son las gracias que hicieron, porque aquí se parecen sus cualidades y sus características, pero sí quiero que quede claro que unas son las musas y que son 9, y que otras son las gracias. Cuéntanos, ¿quiénes son las gracias? Uh-huh. Bueno, fíjate que las gracias son hijas de Zeus y de la ninfa Eurynome. La más conocida eran 3, era Aglae, que era el esplendor, Eufrosina, que era el regocijo, y Talía, que era el buen ánimo. Ahí está. Hay en las gracias una Talía y en las musas otra Talía, pero no son la misma. No son la misma. Uh-huh. Ok. Ajá. Bueno, se dice que presidieron banquetes, bailes y todos aquellos eventos sociales amenos, formando parte del cortejo de Afrodita y de Eros, y junto con sus amigas las musas les cantaban al panteón del monte Olimpo. Bailaban una hermosa música que Apolo hacía con su lira, y en algunas leyendas Aglae se casó con Hefestos. Su matrimonio explicaba la tradicional asociación de las gracias con las artes. Al igual que las musas, se creía que dotaban a los artistas y poetas con la habilidad de crear hermosos trabajos de arte. Las gracias raramente fueron tratadas en particular, sino juntas como un tipo de triple personificación de la gracia y la belleza. En el arte, se dice, fueron representadas por lo general bajo la forma de ágiles doncellas, jóvenes todas ellas y bailando siempre en círculos. Se las llamaba además charites, que en el mito de las gracias se encargaban de volcar dones en la cuna de los niños, que después se iban a convertir en grandes héroes. Ahí está algo importante, las gracias. O sea, no es venir y dar las gracias, sino cada gracia tiene una virtud, es decir, como si se aparecieran las hadas y llegara una y le diera una virtud, luego llega la otra y luego llega la otra. Entonces les dan gracias a los niños. Es como ahora se dice lo que comentamos hace rato de esas expresiones coloquiales, que es, bueno, ¿cuál es tu gracia? Así o es. ¿Cuál es la gracia ¿Cuál del es niño? tu don que te dieron las diosas? ¿Qué es lo que te dio una de las gracias, no? ¿Qué don? Así es. Y fíjate que es bien bonito porque estas 3 gracias
siempre van junto a Afrodita. Y entonces van abriéndole como el camino, van echando flores en su camino, van haciendo escándalo para que todo el mundo se dé cuenta que ahí viene Afrodita. Y entonces Afrodita no anda con las musas, anda con las gracias. Entonces fíjate, cuando todas se juntan, las 9 musas, las 3 gracias y Afrodita, que también tiene que ver con el arte y la belleza. O sea, se hace todo un esplendor de creatividad, de arte y de armonía increíble. Bueno, creo que hemos llegado al final por la hora, pero antes me gustaría platicarles que me está escribiendo una alumna que se llama Rebeca Galván. Hola Rebeca, qué bueno que nos escuchas. Y ella nos pone algo más de Melusina. Dice, la reina Melusina corresponde al signo de Cáncer. Fíjate, Cáncer. Es la reina de los espíritus ondinos que aportan un amor verdadero. Entonces ya, ondino quiere decir del agua, y ya vimos que sí tiene que ver porque es hija de ahora sí que del hada del agua, Viviana. Y bueno, ella también tendrá muchísimo que ver con el agua. Aquí nos dice que es la reina de los espíritus ondinos, o sea, la reina de los espíritus del agua. También gobierna sobre las lluvias, favorece los encuentros y las relaciones amorosas, tiene poderes para ser atractiva y seductora a la persona y obtiene todas las relaciones que el corazón desea con ardor. Entonces, bueno, es una hada muy poderosa, muy potente. No solamente nos podríamos quedar con que los hijos que tuvo fueron unos hijos raros y extraños que tuvieron que encerrar, y esto se iba relacionando con aquellos grandes secretos que guardan las mujeres. Pero bueno, esta hada, esta reina, esta hija de Merlín es increíble, tiene muchísimas historias. Y bueno, amigos, hemos llegado ya al final de este programa. Yo les agradezco que nos hayan escuchado y dentro de 8 días nos vamos a seguir con la siguiente letra, que es la letra N. Entonces vamos a tratar de buscar muchísimos mitos con la letra N, porque pues yo no me acuerdo de ninguno. Fíjate, las ninfas serán, hablaremos de las ninfas, en fin, ya encontraremos. Bueno, muchas gracias Lorna por habernos acompañado. Gracias Alf. ¿Tienes algún recado, algo que decir? No, Tere, no, nada más. Pues gracias por habernos escuchado y nos vemos dentro de 8 días. Nos escuchamos dentro de 8 días, perdón. Sí, bueno, pues muchas gracias por todo y muy buenas tardes. Hasta luego. Soy Tere Flores y te espero la próxima semana para descubrir el mito que hay en ti. Conoce más de mitología en albedo.astrología@gmail.com o en Facebook albedo.astrología.